¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que querés saber sobre los Reyes Magos podría no ser cierto? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿de dónde vienen sus nombres si la Biblia nunca los menciona? ¿Eran realmente reyes? Y lo más desconcertante de todo, ¿qué evidencia científica existe sobre la estrella que los guió a Belén? En este video no solo voy a responder todas estas preguntas, sino que voy a revelarte la increíble historia del cuarto rey mago que pocos conocen. Pero para entender todo esto hay que ir a la fuente. El libro de Mateo es el único de los 4 evangelios que menciona a estos misteriosos visitantes. Mateo 2.1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este pasaje nos plantea muchísimas preguntas. Para empezar, ¿por qué eran ellos los únicos que seguían esta estrella? ¿Cómo sabían que anunciaba el nacimiento de un rey específicamente? Y quizás algo más importante que todo esto, ¿por qué el texto no los llama reyes? No especifica que fueran 3 ni tampoco menciona sus nombres. La escritura solo se limita a decir los sabios de Oriente. ¿Cómo sabemos entonces que eran Melchor, Gaspar, Baltasar y que además de magos eran reyes? Bueno, vayamos por partes. La palabra magos, traducida del griego magoi, hace referencia a sabios o astrólogos provenientes de culturas como Persia, Babilonia o Arabia. Estos hombres no eran hechiceros ni magos en el sentido de hacer un truco de magia en algún cumpleaños. Lejos de esas imágenes de películas o dibujitos animados con varitas y sombreros puntiagudos, los magoi eran en realidad figuras de prestigio y mucho conocimiento. Eran miembros de una clase sacerdotal persa asociada con el zoroastrismo, o sea, una especie de religión pagana. Estos hombres combinaban astrología, interpretación de sueños, ciencias naturales y rituales religiosos en sus quehaceres diarios, y su influencia no se limitaba solo a lo espiritual, sino que también desempeñaban papeles clave como consejeros de reyes y figuras muy influyentes en las decisiones políticas de su tiempo. Esta dualidad entre su rol espiritual y también su importancia en la política, en lo terrenal, los convertía en personajes muy particulares, en personas a las cuales los mismos reyes y gobernantes buscaban. El zoroastrismo en particular otorgaba mucha importancia a observar los astros como guía para entender los designios divinos, o sea, para entender qué era lo que Dios quería revelar. Esto explica la habilidad que ellos tenían entonces para identificar eventos celestiales únicos. Gracias a todo lo que sabían de astrología y su familiaridad con muchas profecías antiguas, como posiblemente las judías, los magoi interpretaron la aparición de esta estrella, de la estrella de Belén, como una señal divina. Ahora, si vienen de Persia y practican el zoroastrismo, ¿cómo es que conocían las profecías judías que hablaban de un rey prometido, de un Mesías? Bueno, no nos olvidemos que el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia, y probablemente ahí en esos siglos el boca a boca hizo que esta profecía se regara y se esparciera por todo Oriente Medio. Pero volviendo a la estrella de Belén, este evento capturó la atención de los magoi, pero además despertó en ellos un anhelo espiritual que los impulsó a viajar desde Persia hacia la desconocida tierra de Belén de Judea. Quiero que nos imaginemos la escena por un minuto, porque la estrella de Belén estaba como pintada en el cielo para que todos puedan verla. Pero imagínate ser uno de estos eruditos observando el cielo nocturno y reconociendo este mensaje oculto, este mensaje que desafía todo lo que vos crees del mundo. Un rey ha nacido. Puede que haya habido un grupo de magois, de sabios, que al mirar el cielo y mirar la estrella de Belén hubiesen dicho: ok, esto es algo un poco fuera de lo normal, pero no este grupo. El grupo que fue a ver a Jesús entendía que había algo más grande sucediendo. Ellos fueron capaces de discernir lo grande que estaba por acontecer. Ahora, en un momento voy a contarte quiénes eran realmente estos hombres, cómo sabemos sus nombres y si hubo o no un cuarto mago que nos han estado ocultando. Pero primero quiero que hablemos un poco más sobre la estrella de Belén, porque lo cierto es que ha sido objeto de debate durante siglos. Como leímos recién, Mateo la describe como una estrella que vieron en el oriente, que los guiaba y que se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora, esto puede desafiar todas las explicaciones astronómicas, convencionales y científicas que nosotros tenemos del universo, porque ¿qué estrella o planeta conocida puede detenerse de esa manera? Probablemente te haya pasado a vos de viajar en coche, en el auto o estar en el campo y ver la luna mientras te moves, cómo te acompaña, ¿no? En el viaje, es decir, cómo se mueve junto a vos mientras andás. Pero lo cierto es que nunca pasás la luna, o sea, nunca seguís de largo y la luna se queda atrás señalando algún objeto o algún evento. Eso es el plano normal y terrenal. Entonces, ¿qué sucedió con la estrella de Belén puntualmente? Bueno, algunas teorías proponen que pudo haber sido una conjunción planetaria. Escúchame bien. Posiblemente Júpiter y Saturno, alrededor del año 7 a.C., se alinearon, creando un punto de luz extremadamente brillante en el cielo, atrayendo la atención de los astrólogos. En tiempos modernos, eventos similares fueron
fueron captados por cámaras y satélites, como la gran conjunción de Júpiter y Saturno en diciembre del 2020, lo que generó un espectáculo de luces increíble para todo el mundo, bueno, para una parte que pudo verlo realmente, y que algunos llamaron la estrella de Navidad. Ahora, esto de la alineación de planetas, la verdad es que suena bien, pero no nos explica, no nos responde la cuestión de por qué apareció la estrella de Belén en ese momento en la historia y no volvió a aparecer jamás. Es así que otros sugieren que en realidad lo que vieron los magos fue un cometa, como el cometa Halley o hasta una supernova, un evento que sucedió una vez y que no se volvió a repetir. Cada una de estas explicaciones que les estoy contando intenta racionalizar un evento que, lo cierto es que es sobrenatural, al menos en mi opinión. Y quiero ser honesto con ustedes porque a mí me encanta la idea de racionalizar y de pensar estas cosas, de entenderlo a través de la ciencia, pero al mismo tiempo estamos hablando de Dios y nuestro Dios es todopoderoso y completamente sobrenatural. Estamos hablando del Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que se encarnó en un bebé. ¿Cómo no va a poder poner una estrella en el cielo y luego hacerla desaparecer? Por supuesto que sí. Ahora, esta no es solo una idea mía, muchísimos teólogos también comparten el pensamiento de que la estrella de Belén fue una manifestación divina única de una estrella milagrosa destinada únicamente para anunciar el nacimiento de Jesús y que efectivamente los magos fueron guiados por ella hasta que se detuvo sobre el pesebre. Y si esto te genera cierta duda, bueno, pensá en lo que sucedió en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue guiado por una columna de fuego que apareció y desapareció en un momento. La estrella de Belén podría entonces haber actuado de la misma manera, reforzando esta idea de que se trató de un evento sobrenatural donde Dios guiaba a la gente. Lo cierto es que la realidad exacta de la estrella de Belén sigue siendo un misterio y no hay un consenso absoluto sobre eso. Pero sobre lo que sí están todos de acuerdo es sobre lo importante que fue en la historia, porque anunció el nacimiento del Mesías y eso no está en debate. Volvamos un segundo ahora con los magos, porque ¿cómo sabemos sus nombres el día de hoy? ¿Cómo sabemos que se llamaban Melchor, Baltasar y Gaspar? ¿Y había realmente un cuarto mago o David lo está inventando? Con el paso del tiempo, la tradición cristiana empezó a dar forma a una narrativa un poco más elaborada sobre estos visitantes. Influenciados por escritos como los evangelios apócrifos y los comentarios medievales, se agregaron detalles que no aparecen en el relato original de Mateo. Así se estableció, por ejemplo, que los magoi, que los sabios del oriente, eran 3, simbolizando los regalos de oro, incienso y mirra que llevaron al niño. Tiene sentido, 3 regalos, 3 magoi. Como si fuera poco, la tradición les asignó orígenes distintos. Melchor representa a Europa, Gaspar a Asia y Baltasar a África. Esta narrativa lo que trataba de hacer era mostrar que el mensaje de Jesús era universal y quería dejar en claro que era para todo el mundo, para todas las culturas. Uno de los primeros registros donde aparecen los magoi representados como 3 figuras distintas, cada uno con sus vestimentas típicas de regiones diferentes del mundo, está en la Basílica de San Apolinar, en Ravenna, y data del siglo VI a.C., o sea, desde el año 600 que se está contando la historia de esta manera. Pero lo más probable es que estos magos eran persas o babilónicos y no venían de diferentes partes del mundo. Y remarco esto, persas o babilónicos, porque ellos, sin ser judíos, conocían las profecías judías. ¿Por qué? Por lo que les dije hace un momento, el exilio de Israel en Babilonia, donde se esparció la palabra de una manera muy particular por Medio Oriente. Algunos estudiosos incluso sugieren que ellos conocían la profecía de Balaam. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y que esa fue la razón por la que siguieron la estrella. También se especula que las enseñanzas de Daniel durante el exilio influyeron en los magoi, ya que Daniel ocupaba un puesto muy destacado entre los magos y consejeros de Babilonia. Pero entre todas las historias que rodean a los Reyes Magos hay una que es demasiado fascinante y se trata de la historia del cuarto mago, Artaban. La historia de Artaban comienza con una decisión. Él vendió todo lo que tenía para poder adquirir 3 regalos preciosos, un zafiro, un rubí y una perla blanca destinados al niño Jesús. Sin embargo, este viaje soñado se convirtió pronto en una serie de pruebas y sacrificios que marcarían su destino. En su camino para reunirse con los otros magoi, Artaban encontró a un hombre gravemente enfermo en una aldea remota. Aunque él sabía que detenerse significaba arriesgarse a perder la chance de ver al Mesías prometido, su compasión fue más fuerte que su propio deseo. Así que usó el zafiro, uno de sus regalos, para pagarle el tratamiento al hombre y salvarle la vida. Este acto lo retrasó, pero también lo llenó de paz. Tiempo más tarde, Artaban llegó a una ciudad bajo el control de un rey tirano que planeaba vender a un grupo de niños como esclavos. Incapaz de ignorar su sufrimiento, gastó el rubí para comprar su libertad. Aunque este sacrificio lo alejó aún más de su destino, Artaban encontraba en este acto otra razón para continuar. Finalmente, cuando llegó a Jerusalén, mucho tiempo después, Artaban supo que Jesús había sido crucificado. O sea, llegó súper
súper tarde. Con el corazón lleno de tristeza, pero también con ganas de hacer algo más, usó su último regalo, la perla blanca, para liberar a los otros y esclavos. En ese momento de aparente derrota, donde su sueño de ver al rey prometido se frustraba, se dice que Jesús se le apareció y le dijo: en cada acto de bondad me vas a encontrar. Esta historia, creo que no hace falta aclararlo, no se encuentra en la Biblia y su origen se encuentra en la novela El otro rey mago de Henry Van Dyke, que fue publicada en 1895. Henry era un pastor presbiterano y escritor estadounidense que concibió esta historia del otro rey mago como una forma de explorar la bondad, el sacrificio y el servicio. Él era un hombre muy creyente y su obra refleja cómo veía la vida cristiana idealmente, centrada en el amor al prójimo, en compasión y no en lo que yo quiero. La historia de Artaban no es que fue rechazada en su momento o oculta por la tradición, sino que en realidad llegó mucho tiempo después como una ficción para poder entender el mensaje de Jesús de una manera distinta. Porque a pesar de no ser parte ni de los textos bíblicos ni de la tradición oficial, sí tocó el corazón de muchísimas personas alrededor del mundo. Como dijo Jesús en Mateo 25, yo les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y es que creo que de eso se tratan estas fechas, Navidad, Año Nuevo, Reyes, de hacer algo por el otro, de amar al prójimo de la misma manera que Dios nos amó a nosotros, dándolo todo, inclusive a sí mismo, por el bienestar del amado. Pero los Reyes Magos encontraron a Jesús en el pesebre. Y ¿sabes una cosa? Ese lugar existe actualmente. Si querés conocer la ubicación real del pesebre, mirá este video inmediatamente.